que me dé tiempo, antes de que me entre la tos, que me dé tiempo a hacer la presentación de nuestra conferenciante. Bueno, lo primero, darle las gracias y las buenas tardes por estar aquí con nosotros en la sala del gabinete del teatro de la Madraza Centro de Cultura Contemporánea. La conferencia que hoy se va a impartir inicia un ciclo de conferencias que se han programado en torno a una exposición sobre la evolución de la informática o de los ordenadores en la Universidad de Granada. 50 años de la informática en la universidad. Realmente esa exposición no se encuentra aquí en el Palacio de la Madraza, sino que se encuentra en la sala de exposiciones del PTS. Entonces, en torno a la exposición se han programado talleres y conferencias, así como visitas guiadas, dirigidas a jóvenes, a alumnos de secundaria y bachillerato, y también a público general. Y hoy iniciamos el ciclo de conferencias dirigido a público general, que será aquí en la Madraza. Bueno, estas conferencias, este ciclo de conferencias han sido organizados por la Unidad de Cultura Científica, el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida y el Aula Emilio Herrera de Ciencia y Tecnología, todas pertenecientes al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de nuestra universidad. Bueno, como les decía, la conferencia de hoy, inicia el ciclo, se denomina Hacia un mundo globalizado, gracias a las redes de datos, y la va a impartir Luz García Martínez. Luz es ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y es doctora en telecomunicación por la Universidad de Granada. Cuando terminó sus estudios estuvo trabajando durante 5 años en la empresa Ericsson, ¿vale? Donde además, trabajó en esa empresa y tuvo bastante estancia en el extranjero, en Suiza y en Alemania fundamentalmente. Transcurridos esos 5 años de trabajo en la empresa privada, decidió realizar su tesis doctoral y se vino aquí a Granada a realizar su tesis. Y desde ese momento, a partir de ese momento, una vez que ya se realizó la tesis doctoral, pues ya inicia su carrera docente e investigadora. Se dedica al procesado avanzado de señal en aplicaciones con reconocimiento automático del habla, al procesado de señales sísmicas y últimamente a la sensorización acústica distribuida. En este último tema es IP, investigadora principal de 3 proyectos. Bueno, además de sus tareas docentes y de sus tareas investigadoras, pues también le gusta participar en proyectos de ciencia ciudadana y hacer actividades de divulgación, como es la impartición de esta conferencia. Y bueno, no tengo mucho más que decirles, sino simplemente darles las gracias porque estén aquí con nosotros y sobre todo darle las gracias a Luz por haber aceptado nuestra invitación para iniciar este ciclo y para impartir esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Le quiero también dar las gracias a los organizadores del ciclo de conferencias y de la exposición, que si no la habéis visto, la recomiendo a todos mucho. Y bueno, muchas gracias a la gente que está aquí. Parece que esto es una charla de mujeres, no sé por qué, estoy llegando a esa conclusión. Me gustaría saber un poco cuál es el perfil de la audiencia. Tenemos mucha gente de tecnología aquí, de carreras técnicas, humanidades. Vale, pues voy a ver qué tal lo voy contando y vosotros me decís, ¿no? Lo bueno de que seamos una audiencia pequeña es que nos podemos ir adaptando. A mí me gusta mucho que me interrumpan porque eso es señal de que me están oyendo y entonces yo lo hago mejor y entonces me interrumpen más. Así que, por favor, cualquier cosa que se os ocurra que queráis compartir, no tenemos que esperar hasta el final. La podemos compartir sobre la marcha. Voy a ver si así se oye. Perdona. Ya está. Yo creo que sí. ¿Me oís? Si lo dejo ahí puesto, sí, ¿no? Bueno, yo creo que de todos modos... que no sé si le hace falta a él. Vale, bueno, el título de la charla es Hacia un mundo globalizado gracias a las redes de datos, ¿no? Como he puesto aquí, y os ha contado muy bien Ana Isabel, soy Luz García, soy profesora titular del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones y también soy ingeniera de telecomunicación. Y un poco quería contaros por qué la charla se llama globalización y redes de datos, ¿no? ¿Por qué las redes de datos tienen un papel importante en la globalización que experimentamos como planeta en estos momentos?
¿Cuál es la historia de las tecnologías que permiten esa globalización? ¿Qué grandes ideas hay detrás de esas tecnologías? ¿Y cuál es mi visión de futuro? Mi visión como usuaria y como pues, consumidora de estas redes de datos y un poco también pues, como ingeniera de telecomunicación, ¿no? Bueno, ¿qué es la globalización, ¿no? Se me ha ocurrido poner 3 ejemplos de globalización antes de buscar la definición, ¿no? Cada vez que nosotros nos metemos en Google y ponemos www.google.com, pues entramos al espacio planetario en el que tenemos información de muchos puntos del mundo, imágenes y contenidos que nos vienen de todo el planeta. Podemos adquirir productos en sitios muy lejanos y, bueno, pues no hay fronteras para la información, ¿no? Es un ejemplo de globalización. Otro ejemplo que tenemos aquí, bueno, son estos 2 chicos. No sé si lo reconocéis, por lo menos parte de la audiencia lo reconocerá, ¿no? Ella es Rosalía y Rosalía tuvo un éxito, un single hace poco que se llama Despechá, lo puso en las redes y en 24 horas tenía 5,5 millones de visualizaciones, en 24 horas, ¿no? El chico que está a su lado es Quevedo, que es otro músico del momento, y puso también otro single en las redes y en 24 horas tenía 10,92 millones de visitas, de gente que había, de reproducciones, perdón, no de visitas, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo estoy pensando en otro Quevedo, el del siglo XVII, ¿no? Y me pregunto si habrá tenido 10 millones de lecturas desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, ¿no? Aquí hay un efecto de comunicación masiva bestial. Bueno, y he puesto un tercer ejemplo que tiene que ver con la bancarrota del Silicon Valley Bank, esta que ha ocurrido en estos últimos días, ¿no? Hay una noticia por ahí en El País del día 15 que dice la globalización produce infinitas versiones del famoso aleteo de la mariposa capaz de provocar un tornado en la otra punta del mundo. La última podría resumirse así: la caída del banco en California puede hacer que la cuota de una hipoteca baje en Carabanchel, ¿vale? Es decir, lo que pasa lejísimo influye mucho en economía, en cultura, lo que le está pasando a otras personas en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, he puesto aquí un poco un análisis de lega total, no sé, no soy especialista en esto ni mucho menos, pero un poco de lo que ha pasado en el Silicon Valley Bank es que, bueno, se ha producido una cierta desaceleración en algunas empresas tecnológicas que habían puesto su capital en el Silicon Valley, que estaba especializado en este tipo de empresas. Al mismo tiempo había un deprecio de los bonos de deuda pública en Estados Unidos, ha colapsado este banco, la estabilidad del sistema financiero americano se está tambaleando, aparte hay una gran inflación en todo el planeta por la guerra de Ucrania y como resultado de eso los bancos centrales de muchos países de Europa se están planteando que la subida de los tipos de interés sea más lenta, ¿no? Entonces, como veis, lo que está pasando en California le puede afectar a las hipotecas de la gente que vive en Europa, ¿no? Esto es la globalización también, ¿no? Bueno, pues he puesto aquí la definición de globalización de la RAE para empezar a entrar en calor, ¿no? Bueno, aparte de acción de globalizar, es la extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas, jurídicas, a un plano internacional y difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. O en economía, el proceso por el que la economía y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos, ¿vale? Bueno, en estos 3 ejemplos que he puesto y en las definiciones que podéis ver en la transparencia, hay siempre una cosa en común. Las comunicaciones son las grandes protagonistas como herramienta que facilitan ese proceso de viralización y de acceso a cosas que están muy lejos, ¿no? Las distancias desaparecen porque la comunicación pues, se hace muy protagonista, ¿no? Vale, ¿qué es la comunicación, no? Acción y efecto de comunicar o comunicarse, trato o correspondencia entre 2 o más personas, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, unión que se establece entre ciertas cosas como mares, pueblos, casas o habitaciones mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos.
Vale, entendemos que la definición que nos va a interesar más a nosotros para la conferencia que estamos empezando es la tercera, ¿no? Tengo un emisor, tengo un receptor y tengo un código común que ambos comparten y se produce un proceso de transmisión de información. Para que haya comunicación, el receptor tiene que cambiar su estado de conocimiento cuando recibe la información, ¿no? Si yo a esta chica le digo, tienes una camisa blanca, posiblemente no hay comunicación porque su estado de conocimiento no cambia, no hay información en lo que yo le he transmitido, ¿no? Entonces tiene que ser que transmitamos cosas que no se saben de antemano, para que conceptualmente se produzca una comunicación. Bueno, ¿y qué es la telecomunicación, ¿no? El prefijo tele significa lejano, ¿no? La definición exacta de telecomunicación es transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes, en definitiva cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. Bueno, entonces os he puesto aquí un ejemplo de la primera telecomunicación que se produjo, ¿no? Son los indios de América que están haciendo señales de humo que son vistas muy a lo lejos, en la distancia, en una comunicación lejana, ¿no? Y se transmiten pues, dentro del espectro visible de la luz, pues los receptores están viendo un mensaje, compartiendo un código común para que ese mensaje tenga una interpretación y les diga algo que ellos no sabían, ¿no? Bueno, no tengo yo que contaros que estamos en un momento de revolución absoluta de las comunicaciones, ¿no? Toda esta globalización ocurre porque las comunicaciones han pegado un gran salto en los últimos 30 años, ¿no? Y tenemos muy diferentes tipos de telecomunicaciones. He hecho aquí una visión general muy rápida, ¿vale? Tenemos, por una parte, las telecomunicaciones utilizan, como si dijésemos, dos tipos de medios de transmisión. Los que tienen un cable guiado, ¿vale? Y los que se producen por el aire, a través del aire, ¿de acuerdo? Para los medios de transmisión guiados tenemos el par trenzado, que son los conductores de cobre con aislamiento plástico exterior, ¿vale? Estos tienen pues muchas limitaciones de ancho de banda, no se pueden transmitir cosas que necesiten mucho ancho de banda y las distancias son limitadas. Tenemos los cables coaxiales, aquí no se ven, pero aquí pone coaxial, ¿vale? Bueno, que los conocéis todos, ¿no? Tiene un núcleo conductor central que tiene un hilo de cobre y está recubierto de un material dieléctrico, son un poco más, tienen un poco más de alcance, perdonad, y pueden transmitir voz, datos y vídeos simultáneamente. Y luego tenemos la fibra óptica, que va mucho más, permite transmitir muchísimas más cosas a la vez, es decir, tiene un ancho de banda mucho más grande y funciona, la señal llega sin pérdidas que lo hagan inútil, ¿no? Funciona relativamente a muy largas distancias. Es más caro que el otro, pero bueno, es más fiable y permite distancias más largas. Estos eran los medios de transmisión guiados, ¿no? Bueno, los no guiados son el aire, ¿no? La onda electromagnética es capaz de viajar por el aire y tenemos un espectro radioeléctrico con un montón de frecuencias posibles, ¿no? Cuando las frecuencias están por debajo de 1 kHz son ondas eléctricas, cuando están entre 300 kHz y 30 gigas son ondas de radio y por encima de 1 tera tenemos las ondas de luz, ¿vale? Entonces todas las cosas que nosotros recibimos por el aire, sin cables, sin medio de transmisión guiado, pues se hacen mediante una onda electromagnética con alguna de estas frecuencias, ¿no? La radio AM, modulada en amplitud, pues está por aquí arriba, con las frecuencias más bajas. Entre 3 y 30 MHz tenemos la radio en onda corta, FM, la televisión analógica, las comunicaciones móviles, tenemos aquí el 4G, el 2G, el 3G, ¿vale? A 1 GHz empiezan las microondas y las comunicaciones por satélite, que también, por supuesto, son comunicaciones no guiadas, ¿no? Muy relevantes, ¿no? En fin, todo este es el espectro de radiofrecuencia, ¿no? Os recuerdo que estábamos hablando de la revolución de las comunicaciones que se ha producido. Bueno, con todos esos medios de transmisión, lo que he querido poner en esta transparencia es que existen tipos de comunicaciones muy diversas, ¿de acuerdo? Tenemos redes de área local. Aquí debajo falta otro tipo de redes que se llaman PAN, son Personal Area Networks, ¿no? Aquí tenemos los Bluetooth con los que conectas tu portátil a tu teléfono, o, en fin, las de área personal. Aquí están las de área local, las de área metropolitana y las que son
redes de área amplia, con mucho mayor alcance que las metropolitanas, ¿no? Aquí en el mapa estamos viendo pues, que pueden tener distancias intercontinentales, ¿no? Bueno, todo eso se ha producido porque ha ocurrido la revolución tecnológica que lo hace posible, ¿no? Bueno, como quiero hablar de comunicaciones, de telecomunicaciones, tengo que mencionar esto, es una cuestión pues no sé, de respeto, ¿no? En el 1948 hay dos científicos que son Shannon y Weaver que lanzan la teoría matemática de la comunicación. En esa teoría en la que se define una medida de la información que no hace un análisis semántico de lo que se está mandando, ¿no? Sino que es un poco lo que yo le decía a ella. Una cosa es más informativa cuanto menos probable es, ¿vale? Entonces, no sé si estoy tapando las transparencias yo, ¿sí? Una cosa es menos informativa cuanto más probable es, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la información de un mensaje es la inversa de su probabilidad, con alguna cosilla por ahí, ¿no? Bueno, el modelo de comunicación es muy fácil, ¿no? Siempre tenemos una fuente de información, que es el mensaje que yo quiero transmitir. Ese mensaje se codifica, ¿vale? Se codifica porque se transforma para tener las características que hacen que la transmisión sea óptima según el tipo de canal. Tenemos diferentes tipos de canales, por empezar los guiados y los no guiados, ¿no? Y dentro de cada conjunto pues hay... Pues la fibra óptica necesita unas codificaciones distintas a las que necesita el cable coaxial o el par trenzado, ¿no? Entonces, pues según cómo sea mi canal, voy a codificar de una manera. Aquí aparece el ruido, este cuadrado rosa que es el ruido es fundamental porque toda comunicación está llena de ruidos, ¿no? Están los ruidos semánticos, que a lo mejor el emisor no transmite bien lo que quiere decir o el receptor no lo decodifica correctamente. Pero también están los ruidos porque en el canal pasan cosas. Mi cable coaxial pues tiene problemas, hay golpes, hay interferencias. A la fibra les pasa igual, puede tener pérdidas, puede haber una rotura, puede que sea una distancia muy larga y la atenuación haga que el mensaje se estropee, ¿no? Entonces, pero bueno, esto que veis aquí de colores es un modelo matemático en el que se miden las capacidades del canal y la información. Fundamentalmente, esas son las dos cosas que más se miden. Cuánto es capaz de transmitir mi canal a la vez, ¿vale? Y cuánta información tienen los mensajes que yo estoy transmitiendo. Bueno, y ahora os voy a contar otro hito de las comunicaciones que es muy útil para entender todo lo que viene después, ¿vale? Es el modelo OSI de comunicaciones. OSI son las siglas de Open System Interconnection, ¿vale? Esto es una cosa que le contamos a los alumnos de Teleco pues en primero, en segundo, en tercero, durante toda la carrera, ¿no? Y cuando hacen una especialidad, se especializan en alguno de estos 7 niveles. Os voy ya adelantando que el modelo OSI distingue 7 niveles cada vez que se produce una comunicación real, ¿vale? Entonces, ¿por qué se genera este modelo? Bueno, pues porque hay equipos de comunicaciones muy diferentes y medios de transmisión muy diferentes, pero por supuesto se tienen que entender, ¿de acuerdo? Entonces hay que estandarizar qué es lo que se manda como entrada y salida de cada uno de estos niveles y ya luego cada iba a decir productor, ¿no? Cada fabricante de tecnología por dentro pues hace lo que le considera conveniente y no tiene por qué contarlo todo, pero para que su equipo se pueda interconectar con otros, pues tiene que estar estandarizado, ¿no? Entonces, esto es un modelo de referencia creado por la ISO para organizar todos los protocolos de comunicación entre emisor y receptor. Entonces he puesto 2 pilas del modelo OSI, como dos veces el mismo modelo, porque está uno el emisor, que está aquí mandando un mail, ¿vale? Y ese mail pues tiene un formato a nivel de aplicación, otro a nivel de presentación que está debajo, a nivel de sesión, a nivel de transporte, a nivel de red, a nivel de enlace y a nivel físico. El nivel físico es la señal, el impulso eléctrico o radioeléctrico que se va a transmitir por el medio de transmisión, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lo mismo lo que yo tengo en el medio físico, en el nivel físico, que lo que tengo en el nivel de aplicación. Esta abstracción es interesantísima porque, por ejemplo, lo que hace es que las redes de telecomunicación actuales sean como autopistas que pueden tener la información que al proveedor de servicio le parezca que se tiene que inventar, porque como eso va a estar encapsulado y aislado en su nivel de comunicaciones, mientras que mande los mensajes de entrada y salida
estándares que tenga que mandar, todo va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, lo que hace es generar autopistas de información para que las aplicaciones, que pueden ser las que se consideren, pues, ocurran, se funcionen. ¿Vale? Bueno, voy a empezar ya con los niveles, que no. Un segundo. Perdonad, ¿eh? Vamos a abrir otra vez. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Estábamos viendo la torre de protocolo OSI, ¿no? Empezamos por el nivel físico, ¿no? La capa física, como hemos dicho antes, es el dispositivo, el cable, la fibra, el radioenlace, y se va a encargar de convertir la señal original en bits de información. Esto va a ser una de las grandes ideacas que ha tenido la humanidad para que las redes de comunicaciones informan. Digitalizar la información. Ahora lo veremos, esto es uno de los puntos que quiero subrayar mucho en esta charla, pero bueno, aquí ya estamos presentando el estado actual, ¿no? Entonces ya hablamos de bits, ¿no? Sea lo que yo quiero transmitir, lo voy a convertir en bits de información. Después tenemos la capa de enlace. Vale, tengo mi bit de información y lo voy a dividir en frames o tramas, ¿no? Lo que hago es decir, vale, esto puede que sea un poco largo, mi mensaje, voy a cortarlo en trozos, porque los trozos son más manejables y porque tengo un plan, que es que esas tramas se conviertan en paquetes. Todos habéis oído hablar de los paquetes IP, ¿no? Y cada paquete irá por un camino según una inteligencia de red que después voy a presentar, ¿no? Entonces tenemos aquí la capa de enlace. Perdona que me he ido. Pues estoy haciendo spoiler de todo, ¿eh? Aquí. La información de la capa física se divide en tramas. Y además aparecen mecanismos de corrección y detección de errores. Esto también es muy importante. La inteligencia humana lo que va a hacer es proveer de protocolos de comunicación de manera que cuando se detecte un error se pueda intentar subsanar de maneras muy diferentes, ¿vale? Corrección de errores va a haber en muchas capas de la pila OSI de protocolo, ¿no? Y también tiene mecanismos de control de acceso al medio. Si yo tengo muchos usuarios que quieren usar la misma fibra, nos tendremos que organizar. No puede cada uno usarla, habrá que ver cómo comparten el medio de transmisión, ¿no? Todo eso se hace en el nivel de enlace. A ver, aquí tenemos la capa de red, ¿no? Y aquí he puesto este paquete porque este es un concepto que, como he dicho, me gustaría mucho que sacáramos en claro en esta charla, ¿no? Aquí tenemos los paquetes IP, que son trozos de información que se consideran de tamaño relevante como para ser una unidad. Entonces, cuando aparece la conmutación de paquetes, que ahora veremos que aparece en un cierto momento de la historia, pues esos paquetes se van a mandar de manera independiente y luego el receptor los va a ordenar. Y eso va a ser una transmisión más eficiente, ¿no? Como he puesto aquí, para que no se me olvide, si hay mucha congestión, van a seguir caminos distintos y ya veremos después cómo se unen. La capa de transporte que está por encima dice, vale, bueno, está muy bien que yo mande los paquetes por donde mejor entienda yo que los pueda mandar, pero me tengo que asegurar de que la comunicación es fiable y segura, según qué tipo de comunicación sea, ¿vale? Puedo querer, hay cosas que me da igual que se pierdan un poco, pero hay comunicaciones en las que necesito garantizar que se establece una conexión y que se asegura que todo lo que se manda se recibe, ¿no? Bueno, pues esta gestión de los flujos de tráfico. Y de nuevo hay más corrección de errores, se hace en la capa de transporte. Después tenemos la capa de sesión, que establece sesiones de comunicación entre extremos, con autenticación de usuario en el establecimiento. Bueno, aquí aparece el concepto cliente-servidor. La capa de presentación, que cambia el formato de la información. Y aquí tenemos la capa de información, que es la capa de aplicación, perdona, que es la que con la que el usuario final está en contacto, ¿vale? Entonces, la capa de aplicación provee los servicios de red y de datos, ¿no? Bueno, y como he dicho antes, lo que hace cualquier red de telecomunicación es poner la autopista para que las aplicaciones que se consideren de manera totalmente independiente se puedan efectuar a través de esa red de comunicaciones, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar con cosas que se dan en la actualidad, como las que he puesto aquí.
que hay redes que tienen inteligencia artificial y machine learning, hablamos de realidad aumentada virtual, de Internet de las cosas, de transformación digital de las comunicaciones y de los servicios, de cloud computing, de seguridad en los datos, de redes definidas por software. Digamos que en esta transparencia he querido poneros cuál es el estado actual de la revolución de la que estamos hablando, ¿no? Y una vez que hemos dicho esto, ¿no?, que yo haría como la foto de lo que tenemos ahora mismo, transformación digital, bueno, aquí tenemos todas las cosas que están de moda en estos momentos, ¿no? Me gustaría que hiciésemos juntos el camino de cómo hemos llegado hasta aquí. No para ser pesada, sino porque en esa evolución se puede ver un poco cómo la inteligencia de la humanidad existe, ¿no? Yo creo que aquí hay pruebas fehacientes de que hay gente muy lista que ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, esta historia es la historia de un matrimonio, os lo voy a adelantar ya, ¿vale? Os voy a contar que hay, digamos que hay dos industrias o dos corrientes tecnológicas o algo así, no sé cómo llamarle, que llega un momento en el que se fusionan y aparecen las redes de datos, que son las que dan el nombre a la charla. Vamos a empezar, ¿no? Bueno, quería poner primero esta transparencia que dice que somos pigmeos caminando a hombros de gigantes, ¿no? Hay científicos y tecnólogos en el siglo XIX y en el siglo XX que han hecho grandes contribuciones, ¿vale? Y entonces ahora mismo nos encontramos con un estado de ebullición total, pero hay grandes bases tecnológicas que son las que han dado lugar a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces es una prueba clara de cómo la ciencia y la tecnología avanza con las ideas de unos que se apoyan en las ideas que otros han tenido antes, ¿no? Y bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta estas transparencias que os he puesto antes. Pues yo he señalado aquí 4 ideas muy grandes, quiero decir muy importantes, ¿no?, que se siguen manteniendo, ¿no? El año que viene vendrá alguien y os dará una charla sobre otra tecnología que ahora mismo no se conoce, pero yo me jugaría algo a que estas ideas que yo estoy señalando y que se ven a través de toda la historia de las telecomunicaciones seguirán presentes, ¿no? Digamos que el gran cambio que produjo el comienzo de la revolución de las comunicaciones que os he contado es la idea de decir, oye, vamos a utilizar la misma red para transmitir todo, ¿vale? Antes de eso, pues la televisión iba por su cuenta, la radio iba por la suya, las redes de computadores estaban en lo suyo, ¿no? Y entonces la idea es una sola red para todo. La segunda idea muy importante, que cada vez que se presenta una nueva tecnología está presente, es yo tengo que buscar todas las estrategias, en todas las capas que hemos dicho, la manera de aprovechar al máximo mis medios de transmisión, mis enlaces de comunicaciones. Hay muchísimos usuarios comunicándose simultáneamente y la idea es que cada vez haya más, ¿vale? El Internet de las cosas, del que hemos oído hablar todos, pues propone pues la comunicación entre todas las cosas, ¿no? Es decir, que pues las casas están llenas de sensores, las personas tienen sensores por todas partes y están continuamente transmitiendo información, ¿no? Entonces, por mucho que se busque que sean transmisiones muy poco costosas, los medios de transmisión no son infinitos, entonces hay que aprovecharlos al máximo. La tercera cosa que siempre se busca es que la señal llegue con la máxima calidad posible. Habíamos visto en el modelo de comunicación que el canal tiene ruido, ¿vale? Entonces hay que combatir ese ruido y además de ruido hay gente que se dedica a coger los datos que se comunican, la información que decíamos es muy valiosa, ¿no? Entonces hace falta pensar estrategias de seguridad y de confidencialidad de la información. Y la cuarta es nuevos servicios, ¿no? O sea, esto de que lo importante era el medio de transmisión, lo importante es tirar la fibra, eso ya hace mucho que se ha acabado, ¿no? Ahora casi todo el mundo puede tirar fibra y la diferencia la marca el que ofrece un servicio diferente, ¿no? Entonces, nunca nadie ha dicho ya no necesitamos más servicios. Se siguen buscando nuevas aplicaciones, ¿no? Bueno, hemos dicho que os iba a hablar de un matrimonio y es el matrimonio en el que la novia son las telecomunicaciones y el novio es la industria de los computadores, ¿no? Antes de los años 70 aproximadamente eran dos mundos separados, dos industrias, porque todo esto está potenciado por industrias, ¿no? Que no se relacionaban entre sí, ¿no? Entonces las telecomunicaciones pues hacían tecnología y protocolos de comunicación a distancia para transmitir voz, vídeo, datos de computadora con un soporte electromagnético, lo que hemos dicho que era la definición de las telecomunicaciones, ¿no? Y los computadores pues hacían sus redes de computadores digitales para hacer cómputos
como su nombre indica, y transmitir datos digitales, ¿vale? Todo esto que hay aquí, a la izquierda, la familia de la novia es analógica completamente. Y el mundo de los computadores era digital, sus ceros y sus unos, y hacían sus cálculos, ¿no? Muy rápidamente, vamos a ver un poco de la familia de la novia, ¿no? Bueno, pues en el 1834 Morse inventa el telégrafo eléctrico, Graham Bell inventa el teléfono en el 876, aparece la modulación por codificación de pulsos, que esto lo que hace es que se pueda digitalizar la información, ahora hablaremos un poquito de eso. Se inventan los transistores y los semiconductores que permiten digitalizar la información. Aparece en el 1962 el primer estándar de telefonía digital en los laboratorios de Bell Labs, los americanos son los que hacen todo esto, ¿vale? Ellos empiezan. Y en 1970 la AT&T se pasa a digital, abraza los estándares digitales de tecnología y ofrece voz, datos y vídeo. ¿Qué más? Marconi inventa el radiotelégrafo en el 1896. En el 97 se inventa el tubo de rayos catódicos que usa instrumentación electrónica para visualizar señales eléctricas, ¿no? Esto como el primer paso a la televisión. Marconi hace la primera transmisión radio. Se inventa el receptor superheteroidino, que este es un nombre muy divertido, pero un receptor que permite cambiar la frecuencia, con lo cual puede utilizar frecuencias muy próximas y sintonizar mejor las emisoras de radio. En el 1926 se inventa la televisión, se patenta la modulación en frecuencia y en el 58 se empiezan a usar los satélites de comunicaciones. Bueno, y aquí la familia del novio, ¿no? La industria de los computadores que hacían sus cómputos, ellos se dedicaban a hacer sus cómputos. Bueno, aquí he puesto el sumador, sustractor mecánico que inventa Pascal en el 1642, bueno, porque siempre se ponen cuando se habla de ordenadores, que es el pascalino, que esto no era mecánico simplemente, ¿no? En el 1880 aparecen las máquinas tabuladoras de tarjetas perforadas. Durante la Segunda Guerra Mundial pues aparecen computadores bastante potentes que tienen relés electrónicos como switches. Entre el 1950 y el 56 aparece la red de defensa computerizada, SAGE me imagino, que sirve para coordinar las estaciones de radar del ejército. En el 64 pues ya hay una red comercial de computadores que hace reserva de billetes en una compañía aérea americana y tiene la característica de que utiliza modems, que son unos sistemas que digitalizan la información y la mandan a través de líneas telefónicas convencionales, ¿vale? Estos son los computadores y su historia de cálculos digitales, ¿no? Bueno, aquí hay una fecha muy interesante que es el 1960 en el que se crea la filosofía de la conmutación de paquetes. Esto de los paquetes que os he dicho antes, que cambia mucho las comunicaciones, pues tiene un fundamento que se llama conmutación de paquetes, que ahora lo volveremos a ver, ¿no? Y aparece ARPANET en los 70, que llega a conectar 500 computadores, ¿no? Y luego aparecen técnicas de codificación de canal que sirven para corregir errores de transmisión. Esto que hemos dicho que era una de las grandes 4 ideas, ¿no? Las ideas, ¿cuáles eran? La primera era todo en la misma red. Había otra que era, ¿alguien se acuerda? Todo en la misma red. ¿Qué hacemos con el ancho de banda? Hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Otra, ¿cuál era la tercera idea? Quiero una señal de calidad y que tenga los menores errores posibles y con seguridad y protección de la información. Y la cuarta, los servicios, sí señor. Nunca tengo suficientes servicios, siempre puedo inventar cosas nuevas que se puedan hacer con una comunicación, ¿no? Vale, pues aquí estamos haciendo la corrección de errores, que era una de las 3 pilares que hemos dicho, ¿no? Que la comunicación sea segura y que no haya errores. En el 73 las redes de área local pues avanzan muchísimo con la introducción del protocolo Ethernet. En el 78 se introduce el TCP/IP, que está en la capa de transporte del modelo EOSI, que os he dicho, y asegura que se establece una conexión extremo a extremo y que los paquetes no se van a quedar sin ser recibidos. En los 80 se popularizan los ordenadores personales y Internet se
convierte en ubicua y permanente, ¿no? Esto es casi como Dios, ¿no? Está en todas partes y siempre, ¿no? Bueno, hay una peli ahora que se ha llevado un Oscar o unos cuantos Oscars por estar en todas partes y siempre, ¿no? Pues ya ha penetrado completamente la tecnología en la vida de la gente, ¿no? Bueno, pues las industrias tienen la feliz idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos todo lo que se hace en telecomunicaciones en este tipo de redes que funcionan tan bien con la información digitalizada? ¿Vale? Y así es como aparecen las redes de datos que dan lugar a la conferencia. Las redes de datos, al título de la conferencia, perdón, las redes de datos son las redes de computadores transmitiendo toda la información de la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, vamos a repasar un momento estas 4 grandes ideas que hemos dicho, que han generado de las redes de telecomunicaciones actuales que tenemos. La primera era una sola red para todo, ¿vale? Bueno, hay 2 hitos tecnológicos que permiten esto. Aquí he puesto solo uno, ahora os digo cuál es el siguiente que se ha caído de la transparencia. El primero es digitalizar la información mediante el muestreo y la cuantización, ¿vale? Esas son 2 palabras que también quiero que os llevéis de esta tarde, porque, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Muestreo y cuantización. Esta idea se implementa en el nivel físico. Esto que tengo aquí dibujado, no sé si veis el ratón, ¿veis el ratón moverse? Sí, ¿verdad? Esto que tengo aquí dibujado es la torre OSI, ¿no? Ya la conocemos, somos viejos conocidos, ¿no? Entonces esto de muestrear y cuantizar la información se hace en el nivel físico. Yo tengo la señal física que se está transmitiendo por el medio y para convertirla, para pasar de analógico a digital, la voy a muestrear y cuantizar, ¿no? Entonces, ¿qué es una señal analógica? Pues una señal analógica es una señal que puede tomar un continuo de valores posibles, ¿no? Infinitos valores, ¿no? Pues imagínate que tú tienes todos los números que hay entre 6 y 7. Pues entre 6 y 7 hay infinitos valores posibles, ¿no? Pero es que entre 6 y 6,5 sigue habiendo infinitos valores posibles y entre 6 y 6,05 también, ¿vale? Entonces, cuantizar la información, muestrear y cuantizar es lo siguiente. Fijaos, yo tengo la información analógica. En este ejemplo tan sencillo de lo que es muestreo y cuantización, sería la señal roja. ¿Qué valores toma la señal roja? Pues puede tomar infinitos valores, ¿no? Imagínate que esto vale 7, el máximo, y el mínimo es menos 7. Pues entre 7 y menos 7 puedo tener infinitos valores posibles, ¿de acuerdo? ¿A quién le hace falta tantísima precisión, precisión infinita? Pues no sé, si estoy, no sé, haciendo un veneno que tiene unas cantidades infinitesimales de sustancias, pues a lo mejor necesito mucha precisión. Pero si a mí me vale con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores distintos, si yo lo que estoy transmitiendo son 8 posibles estados de humor de una persona a través de un sistema de transmisión, no necesito tantísima información. Entonces voy a muestrearla y cuantizarla. Muestrearla significa decir, vale, en vez de fijarme en los infinitos instantes de tiempo que hay entre el comienzo y el final, porque ahí también tengo infinitas posibilidades, voy a ir viendo lo que pasa cada cierto tiempo, ¿vale? Eso es muestrear, es muy intuitivo por la palabra, ¿no? Entonces, claro, cada cuánto tiempo tengo que mirar para que no se pierda información es algo que no es evidente, y eso esa contribución que es muy importante la hicieron Nyquist y Shannon en un teorema que decía, bueno, pues dependiendo de las frecuencias que tenga tu señal, tienes que muestrear como mínimo a 2 veces la frecuencia más alta que tenga, ¿vale? Entonces, fijaos que si yo aquí solo tomo una muestra en este punto y tomo otra aquí, pues no sé lo que está pasando en medio, ¿vale? Entonces, cada cuánto muestreo es una contribución a la teoría de la información muy importante. Y luego, cuantizar ya es muy fácil, es decir, vale, pues yo cada vez que muestreo, en vez de coger el valor en el intervalo infinito, pues voy a elegir el valor de estos 8 posibles más cercanos, ¿de acuerdo? Oye, pero es que no voy a estar transmitiendo exactamente lo que quiero transmitir, vale, pero ¿te hace falta ser tan exacto? ¿Estás construyendo un veneno microscópico o estás eligiendo entre 8 posibles valores? Si estás eligiendo entre 8 posibles valores, sé práctico, porque tenemos que cumplir el objetivo de que la red sirva para mucha gente y manda información cuantizada. Vale, esto era la primera idea de una red para todo. Cuando yo hago este proceso, lo rojo, la señal analógica, se convierte en esta sucesión de 3 bits, ¿vale? En combinaciones de 0 y 1. Bueno, pues esto que hemos visto para esta señal se hace para todo. Se hace para la imagen, se hace para el sonido. Eso es digitalizar la información, ¿vale? Que es pasarla de un continuo de infinitos valores a una serie de valores cuantizados
tomados, muestreados, con la suficiente precaución para no estar pendiéndome en lo que pasa entre una muestra y otra. Idea 2, que era aprovechar al máximo los enlaces. Bueno, esto de aprovechar al máximo los enlaces se hace a muchos niveles, pero yo he puesto aquí fundamentalmente que se hace en el nivel físico de la pila OSI y en el nivel de red. Vale, para aprovechar el enlace a nivel de red se dice, mira, yo antes lo que se hacía antaño era coger entre un emisor y un receptor que se querían comunicar, se les bloqueaba todo el camino que lo unía del medio de transmisión. Entonces, pues cuando ellos querían, transmitían, pero eso mientras que ellos lo tenían bloqueado, nadie más lo podía usar, ¿vale? Entonces la idea es, vamos a hacer paquetes, los paquetes se mandan por todas partes y no le bloquees todo el camino al emisor y receptor, porque a lo mejor mientras que están haciendo pausas, silencio, se pueden por ahí meter paquetes de otra comunicación que esté ocurriendo, ¿no? Entonces, la conmutación de paquetes que se inventa en el 1960 realmente es una de las grandes ideas que han revolucionado las comunicaciones. Y a nivel físico, pues tenemos que organizarnos cómo accedemos al medio de transmisión, ¿vale? Hay muchas ideas posibles. Yo he puesto aquí, bueno, aquí está la conmutación de paquetes, os la cuento otra vez, perdona que me he embalado. 1960, Paul Baran y Donald Watts Davis crean la técnica de conmutación de paquetes. Yo divido lo que tenga en paquetes de 1024 bits, que tienen sus cabeceras para poder direccionarlo todo, ¿no? Y su corrección de errores, y cada paquete va a seguir una ruta distinta óptima según la congestión que tenga la red. Entonces aquí tenemos ya inteligencia de red. Yo puedo escuchar cómo están los tramos y decir, oye, este tramo está ahora mismo fatal, pues vete por otro, y así vamos quitando el atasco de aquí, ¿no? Fijaos que aquí en la conmutación de circuitos, que era lo que había hasta este momento, pues se bloquea todo esto que está en azul gordo entre el emisor y el receptor y se manda por ahí, lo utilicen o no, eso está bloqueado hasta que ellos terminen. Pero en la conmutación de paquetes pues se van mandando por distintos caminos con cierta inteligencia de red para elegir cuál es la ruta óptima y el terminal los ordena a la llegada, ¿no? Esto era el aprovechamiento máximo, vamos bien, ¿no? En la capa de red. Y había dicho que también había aprovechamiento en la capa física. En la capa física tengo el medio de transmisión, ¿no? Entonces tengo diferentes usuarios que tienen que usar el mismo medio de transmisión a la vez, ¿no? Lo primero que se le ocurre a uno es decir, vale, poneros en cola y primero uno y luego otro, ¿no? Esto es la técnica que se llama Time Division Multiplexing, que es la que está ahí en medio, TDM, que es, a ver que la vea yo aquí, pues creo que es esta de en medio, ¿vale? Sí. Veis que el eje de la X, el eje de los tiempos, ¿vale? Entonces, en instantes temporales distintos, cada usuario tiene un color, ¿no? Pues cada usuario va transmitiendo cuando le toca. Bueno, eso es una forma de organizarse, no está mal, ¿no? Pero a veces no es suficiente. Entonces, hay otras estrategias, así esto es como muy básico, los ingenieros no paran de inventar maneras de mejorar esto, ¿vale? Hay muchos ingenieros trabajando en la capa física que se dedican a estas cosas. Pero hay otra que es Frequency Division Multiplexing, multiplicación por división en frecuencia. Vale, pues queremos estar todos transmitiendo simultáneamente, pues vamos a darle a cada uno una frecuencia. Dentro de la misma banda que tengo disponible, pues cada uno que transmita su frecuencia. Esto está muy bien porque pueden transmitir todo a la vez, pero a veces hay interferencias, tenemos que tener estrategias para minimizar lo que se molestan una frecuencia a otra, ¿no? Y luego hay otras por ahí, que como esta CDM, que es Code Division Multiplexing, que venga, todos con frecuencia a la misma frecuencia, pero vamos a ponerle códigos distintos de manera que nadie entienda, por si acaso hay mucha interferencia, que lo que está transmitiendo mi vecino a mí no me diga nada, ¿vale? Entonces, y esos códigos pueden ser ortogonales, de manera que se molesten menos. Bueno, aquí hay un montón de personas, como pone aquí el dibujito pequeño, este que tengo aquí a la izquierda, que me gusta mucho porque refleja cómo evolucionan las tecnologías, ¿no? Hay mucha gente viendo cómo se accede al medio para aprovechar los enlaces al máximo. Bueno, la tercera idea era inteligencia de red para corregir y evitar errores, para tener seguridad y calidad, ¿no? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de una antena de comunicaciones 5G, antenas inteligentes, ¿no? Hay unas antenas ahora que se llaman smart antenas, ¿no? Antenas inteligentes, ¿no? Fijaos en las que yo tengo aquí, primero no tengo una sola antena, tengo varias. Vuestros móviles no tienen una sola antena, tienen varias, ¿no? Tienen arrays de antenas que se llaman, ¿no? Entonces, el tener un array de antenas ya te permite jugar con la localización espacial, ¿no? Y entonces, pues, según de qué dirección te venga la señal, pues está apuntando mejor con una antena que con otra, ¿no? Aquí está el usuario deseado, que es al que yo le quiero transmitir. Me veis bien, ¿verdad? El ratón, vale.
Este es el usuario deseado y aquí hay un usuario que no quiero que interfiera, ¿no? Bueno, pues estas antenas van a utilizar DSP, son las siglas de Digital Signal Processing, van a utilizar algoritmos de procesado digital para hacer que este canal se oiga muy, muy, muy bien y todo lo demás no se oiga nada, ¿vale? Pero además no solo eso, es que los retardos que hay aquí son variables, porque los canales móviles pues a veces se encuentran con una interferencia, pasan cosas, ¿no? Pues esto va a cambiar de manera adaptativa, ¿vale? Cómo cada antena de las que forman el array contribuye a la señal va a cambiar también de manera adaptativa. Bueno, esto es inteligencia de red a nivel físico. Pero tenemos a más niveles. Por ejemplo, en el nivel de enlace de datos, pues tengo técnicas de codificación de canal. Las técnicas de codificación del canal son otro universo en el que muchísima gente trabaja. Pero os he puesto aquí un ejemplo muy sencillo para que veamos qué pasa, ¿no? Yo aquí ya tengo mis bits. He hecho el muestreo y cuantización, he digitalizado mi señal y la he convertido en secuencias de unos y ceros. Pues una cosa muy básica que puedo hacer para ver si se está produciendo el error es cuando yo tengo un mensaje, que es este de aquí arriba, ¿vale? Digo, voy a contar cuántos unos tengo. Si el número de unos que tengo es par, pongo un 0 después de mi mensaje. Y si es impar, pongo un 1, ¿vale? Entonces, si yo, cuando recibo un frame que era una trama, ¿no? A nivel de enlace, tengo un 0 y tengo un número par de unos, pues me quedo tranquila y digo, oye, esto casi seguro está bien. No es seguro, ¿eh? Ahora veremos el último ejemplo, pero puede que esté bien. Si aquí tengo un 0, pero tengo un número impar de 1, veis que aquí se ha cambiado este 0, se ha cambiado por un 1, pues aquí ha pasado, aquí hay gato encerrado. Vamos a coger esta trama y me la vuelve a enviar porque algo no cuadra. Es posible que haya habido un ruido o una interferencia y hay un 1 que se ha convertido en 0. Y bueno, pues esto no es maravilloso, este es el ejemplo más simple, ¿no? Pero imagínate que tengo dos errores simultáneos, ¿no? Entonces pues tendría el número correcto de unos, pero estaría colando ahí un error de todas maneras, ¿no? Hay estrategias muchísimo más complejas que esta, pero no más que nada quiero que veamos cómo se inventan, ¿no? Estrategias para hacer corrección de errores. Bueno, y el TCP este que os había contado, ¿no? El TCP, el protocolo de Transmission Control Protocol, que está en la red de transporte, en el nivel de transporte, perdonad, por encima del nivel de red, ¿no? Y se utiliza cuando yo necesito asegurarme de que todos mis datos llegan bien. En una conversación de voz no es necesario utilizar esto. Una conversación de voz sobre IP, porque tú hay un trozo que no lo oyes bien, pero tú interpolas. Entonces, vale, pues tiene una sensación desagradable, pero no es grave. Pero si tú estás transmitiendo la clave secreta de tu banco y se produce una pérdida, pues no va a entrar en la cuenta jamás, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos de comunicaciones que sí que necesitan que haya una capa TCP, ¿no? Cuando no la necesitas, pues más rápido, más barato, pero tienes que ofrecer la posibilidad de asegurarte de que los paquetes no se van a perder. Entonces, bueno, en este dibujo tenemos como el protocolo de gestión de la comunicación para empezarla y para terminarla cuando tengo el TCP/IP, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por último, ya nos queda muy poco, ¿eh? La cuarta idea es ofrecer siempre servicios nuevos, ¿no? Nunca, esta gente no está satisfecha jamás, ¿no? Y bueno, es verdad que los servicios de comunicaciones pueden hacer la vida de la gente mucho mejor, ¿no? Perdona, que está sonando el teléfono. Bueno, cuando empezó la red de telecomunicaciones, después del matrimonio entre las redes de ordenadores y las telecomunicaciones, pues la primera red, el primer concepto de servicio en la red de comunicaciones apareció con la red digital de servicios integrados, la RDSI, ¿no? Y bueno, ofrecía cosas como identificación del número llamante, que ahora mismo nos parece que eso es lo más normal del mundo, pero eso era un servicio digital, ¿vale? Hasta que se hizo digital la telefonía, tú cogías el teléfono y ya veríamos a ver quién te estaba llamando. Tú no sabías quién te estaba llamando hasta que no descolgabas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ofrecía servicios de ese tipo, llamada perdida, te registraba quién te había llamado, ¿no? Luego después esos servicios empezaron a mejorar con el ADSL y aquí he puesto una lista de casos de uso de 5G, de comunicaciones móviles, que también la parte de que la comunicación sea móvil es un añadido, ¿no? Porque todo esto que queremos que nos pase, nos puede pasar mientras que vamos en un coche a 140 por hora, que eso le añade bastante interés a todos los niveles, ¿vale? Porque los protocolos tienen que funcionar cuando el receptor se está moviendo, ¿no? Entonces, cosas que 5G
es capaz de hacer, ¿no? Más que cosas, aplicaciones. Ya hablamos de la capa de aplicaciones de la última capa, ¿no? Bueno, esto que se llama Pervasive Video o vídeo ubicuo, ¿no? En realidad esto lo que significa es que ahora mismo las comunicaciones móviles permiten que haya videoconferencias continuamente, no una vez ¿no? Sino que todo el mundo esté hablando simultáneamente con videoconferencias. Eso exige un ancho de banda enorme, ¿no? Pues eso está ocurriendo. Las ciudades inteligentes, pues se espera que tengan, ¿no? Aquí he puesto un dibujo muy pequeñito que no veréis de una ciudad inteligente en la que se está sensando todo. Se sabe cómo está el tráfico, se sabe cómo está la temperatura, cómo de regados están los árboles de las aceras porque hay sensores de humedad en cada maceta de árbol, se sabe cuánta gente está pasando por ciertos puntos de la ciudad, ¿no? Los hogares inteligentes, bueno, pues se puede saber cuántos yogures me quedan en la nevera porque la nevera tiene una cámara que hace un procesado de imagen, se puede saber a qué temperatura está la casa, por supuesto, y modificar esa temperatura, se puede saber quién entra y sale. Oficinas inteligentes y comunicaciones de empresa unificado en la misma idea. Compartición y almacenamiento de vídeos y fotos de alta definición, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Es que ocupan muchísimo y las seguimos mandando y las seguimos recibiendo y las tenemos todas aquí, ¿no? Tenemos unas cantidades de información impresionantes, ¿no? Trabajamos o consumimos información a velocidades enormes. Hay muchos servicios, muchas aplicaciones que utilizamos que son conscientes de la ubicación, ¿no? Donde la ubicación también mejora el servicio. También hay redes de coste muy bajo. Todas las cosas todas las comunicaciones del Internet de las cosas tienen una característica que tienen que consumir muy poca energía, porque si yo pongo IoT, por ejemplo, Internet of Things, que es el Internet de las cosas que decimos, ¿no? Yo le pongo sensores a las plantas que tengo en mi huerto, porque quiero saber cómo está de húmeda la tierra, porque sé que es mejor que la tierra esté húmeda, ¿no? Pues claro, eso tiene que ser una comunicación que consuma muy poca energía, porque yo no voy a estar ahí yendo a cambiarle la pila al sensor de la planta, porque si no estoy haciendo un estropicio, ¿no? Entonces hay redes que tienen unas características muy especiales, que hay bajo consumo de energía, ¿no? También se habla de los vehículos de alta velocidad. Yo voy muy rápido y todo esto que he dicho que podemos hacer, lo puedo hacer mientras me estoy moviendo muy rápido, que eso es un reto tecnológico. Hay puntos de acceso a redes radio móvil, computación remota y control industrial, las redes móviles para altas velocidades, los dispositivos portables inteligentes. Este señor que está aquí corriendo pues lleva de todo el hombre, ¿eh? Lleva un micrófono inalámbrico, las gafas de Google que te permiten ver la realidad aumentada y te van diciendo que estás pasando por una tienda que tiene lo que necesitas, zapatos inteligentes, smartwatch, bueno, por supuesto, ¿no? Internet táctil, gaming. ¿Qué os voy a contar del gaming? No sé si aquí hay algún gamer. ¿Hay algún gamer en esta sala? ¿No? Vale. Bueno, realidad aumentada virtual asistida, ¿no? En un futuro próximo se espera que haya hologramas de las personas con las que nos estamos comunicando, ¿no? En fin, eso necesita anchos de banda increíbles, comunicaciones máquina a máquina. Los coches autónomos, aquí he puesto el dibujo de un coche autónomo, que lo habré oído ya un montón, porque hay muchos dilemas éticos, ¿no? El coche autónomo, cuando tiene que tomar decisiones de conducción, pues está la típica cosa esta de que a quién tiene que elegir pillar si se encuentra en una disyuntiva, ¿no? Pero en fin, este es un coche pues que tiene un algoritmo de inteligencia artificial que van decidiendo el camino, control automático del tráfico y la conducción, educación remota, ¿no? Aquí tenemos al profesor que está interaccionando con sus alumnos a distancia, que bueno, no puede ser lo deseable para gente que pueda tener una educación presencial, pero hay zonas remotas en las que, o de difícil acceso, o con problemas económicos, ¿no? En los que si alguien puede acceder de alguna manera, pues ya es un avance, ¿no? Bien, visión de futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Ya el futuro es que no nos queda, que estamos terminando, es el futuro más cercano. Aquí he puesto una transparencia en que se puede ver el avance en las velocidades de transmisión de información, ¿vale? En telefonía móvil, ¿de acuerdo? Que no estamos hablando de la red de la red cableada, en la que la fibra óptica alcanza velocidades y anchos de banda tremendos, pero en la parte móvil, que digamos que es el cuello de botella, pues con los
con los móviles de primera generación, que eran todavía analógicos, pues la velocidad era de 2 kilobits por segundo. Segunda generación, que es la primera generación de telefonía digital, 64 kilobits por segundo. Tercera generación, 2 megabits por segundo. Cuarta generación, 300 megabits por segundo. Y si nos vamos al 2030, el horizonte 2030 este que tenemos, ¿no? Hasta 1 terabit por segundo. 1 terabit son muchísimos bits. Eso es una barbaridad. Con eso te puedes bajar ahí, no sé qué deciros, Netflix entero de golpe, ¿no? Aquí tienes vehículos autónomos no tripulados, hologramas, telepresencia holográfica, realidad extendida, industria 5.0, en fin. Cuando tú tienes este ancho de banda y esta velocidad de transmisión, es que tú haces así y ya te has bajado. 1 terabit por segundo es una barbaridad, ¿no? No sé cómo comunicaros lo muchísimo que eso es, ¿no? Os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, ¿qué vemos en el futuro? Aquí he puesto un dibujo muy grande que da un poco de ansiedad, ¿no? El futuro no da ansiedad, pero lo que vemos aquí es un panorama en el que primero tengo diferentes niveles, ¿no? Tengo los submarinos que están por debajo del agua, en el fondo de todo. Luego tengo las comunicaciones marítimas entre barcos, y aquí este barco se está comunicando con un aeroplano. Luego tengo en tierra toda una red de comunicaciones radio, en la que tengo Massive MIMO. Esta M-MIMO que tengo aquí es Massive MIMO, que son arrays masivos de antenas, como las antenas inteligentes estas que os he dicho antes, ¿no? En los que ya masivo, gigante, ¿no? De manera que pueda llegar muy lejos y además a muy alta frecuencia, porque las comunicaciones radio, pues como el espectro ya está lleno, pues se va moviendo hacia frecuencias más altas, ¿no? ¿Qué más veo yo aquí? Muchos sensores, ¿no? Comunicaciones, aviones, con satélites y el espacio, ¿no? En fin, digamos que este es el futuro. Lo mejor de esta transparencia está que, bueno, no es lo mejor, pero una cosa que yo quería que no pasásemos por alto, si estamos hablando del futuro, es que estamos hablando de sistemas de comunicaciones que producen una cantidad de datos bestial, ¿vale? Entonces aquí tenemos Big Data. Hay que ser capaz de gestionar todos los datos de estas comunicaciones. Además se utiliza, vosotros tampoco lo veis, es que está mal recortada la transparencia. Se utiliza muchísimo Machine Learning, ¿vale? Muchísima inteligencia artificial, porque muchas de las decisiones de todas las capas del modelo OSI que os he dicho están basadas en procesado de muchos datos, ¿vale? Se hacen decisiones basadas en el estado real de las comunicaciones en cada momento, con algoritmos de inteligencia artificial, bueno, y computación cuántica, en fin. Eso no me siento yo preparada para hablaros de eso, pero digamos que se avanza en muchas direcciones, pero hay una muy importante que es la inteligencia artificial y otra es la capacidad de cómputo, porque las cantidades de datos son enormes, ¿no? Aquí creo que... no, es que he ido hacia atrás. Aquí he hecho un pequeño aumento de esta imagen para que veáis, cada vez que hay una raya discontinua nos estamos comunicando, ¿no? Comunicando dentro del mismo plano y entre planos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera. Y bueno, quería terminar con esta transparencia, con este chiste de Forges, ¿no? Que dice, están aquí estos dos dándose un paseo, yo creo que está la cosa regular, ¿no? Porque están ahí, no sé, está un poco oscuro el entorno, ¿eh? Dice, ¿cómo se llamaba aquella cosa que no iba a solucionar todo? Y dice el otro, globalización, y dice, eso, ¿no? Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo con Forges, pero algo estaré cuando he puesto el chiste, ¿no? Realmente esto es una herramienta, la herramienta de la comunicación bestial esta que estamos consiguiendo tener, pues es una herramienta muy poderosa, ¿no? Entonces yo creo que con esto se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? ¿Que eso es todo lo que tenemos que hacer? Pues no, pero bueno, aquí hay una muy buena herramienta, ¿no? Y bueno, ya está, muchas gracias a todos por escucharme. No sé si queréis compartir algo, que tenéis alguna pregunta o comentario. Yo estaría encantada de oír alguna voz que no sea la mía. Bueno, Ana Isabel también la hemos oído, pero aquí si queréis el micrófono. ¿Alguien quiere...? Yo, bueno. No, perdona, me he equivocado yo, pero bueno, adelante. No, yo te quería preguntar que nos explicara un poco la investigación que hace. ¿La investigación que yo hago? Sí. ¿Y el por qué? Qué alegría de pregunta. Yo estoy encantada de contarle eso a cualquiera. Pues mira, voy a poner aquí la transparencia. Yo hago dos cosas que he contado, ¿vale? Utilizo la fibra óptica. La voy a poner aquí para presentarle mi respeto en público. Yo utilizo la fibra óptica, esta que hay aquí, ¿vale? Y el concepto de ciudades inteligentes, porque tenemos un sensor que es muy novedoso,
que lo que hace es que usa la fibra óptica que ya está instalada en la ciudad para las comunicaciones y manda pulsos de luz láser como de prueba y es capaz de ver qué vibraciones se están produciendo a lo largo de la fibra, con lo cual tienes como un mapa de todo lo que se está moviendo. Entonces puedes ver el tráfico de coches, de peatones, si hay un terremoto, ¿no? Entonces a eso me estoy yo dedicando ahora, ¿no? Que es un poco mezclar sensorización masiva con ciudades inteligentes y con fibra óptica. Es chulo, es chulo. Si alguien quiere ver eso, que contacte conmigo y yo se lo enseño. Pero supongo que las ciudades inteligentes llevarán muchas más cosas, ¿no? La ciudad inteligente es todo lo que utilice información para extraer conocimiento. A ver, una cosa que puede pasar con todas estas tecnologías tienen dos peligros, ¿vale? Uno es que no soy experta en nada de lo que voy a decir, ¿no? Pero todo lo que sea el avance tecnológico implica, pues, en este sentido, almacenamiento de muchos datos. El almacenamiento de datos es un poco sucio, ¿vale? Si la idea es de crecer y tener cada vez menos consumo de tecnología, pues es un poco incompatible con esto. Pero, al mismo tiempo, si a todos esos datos se les da un uso interesante, si simplemente yo me dedico a tener todos los días las pulsaciones que tengo a toda hora y con eso no hago nada, pues es un poco tonto, ¿no? Pero si con eso se extraen patrones de comportamiento y con esos patrones de comportamiento se mejora la vida de la gente, pues sí que hay mucha inteligencia ahí, ¿no? Entonces, pues las ciudades inteligentes pueden, por ejemplo, con esta sensorización que yo te digo que hago, pues se puede escuchar, ¿no? De alguna manera escuchar en qué zonas de la ciudad pues hay menos tráfico y de coches y más de peatones y sería bueno peatonalizarla, o si quieres poner un comercio, pues ponlo por donde pasa más gente, o por ejemplo, barrios ricos y barrios pobres, ¿no? La gente de los barrios ricos saca más el coche, porque la gasolina es cara, ¿no? Entonces, pues puede haber desigualdades sociales, pues puede escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es escuchar? Pues depende de lo que hagas con la información que obtienes, pero en sí es una herramienta muy interesante, ¿no? ¿Alguna cosilla más por ahí? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿quiere usted preguntar? Pues nada, pues agradecerle su asistencia y por supuesto agradecerte Muchas gracias a todos. la conferencia que nos has dado. Venga.